Hola chicas, vamos a empezar a hacer nuestro Corona Proyecto 2024. Para los que no sabéis lo que es el Corona Proyecto, os voy a explicar un poco. El Corona Proyecto es el primer proyecto que hicimos juntas en el confinamiento en el grupo de Facebook Totopach y más. Era un proyecto que fuimos haciendo día a día y bueno, pues con aquellas cosas, aquellos materiales, aquellas telas que teníamos en casa y dibujando nosotros mismos los patrones sin necesidad de impresora. Desde entonces, cada año, realizamos un nuevo Corona Proyecto para completar nuestra colección, hacer un pequeño homenaje a ese proyecto inicial que nos unió y que, bueno, pues es como si fuese el punto de partida de esta comunidad que tenemos de Totopachers. Entonces, se trata de un bolsito que podemos utilizar de bolso de mano, podemos adaptar las medidas para guardar la tablet, para guardar los libros, para el ebook. Bueno, pues os voy a enseñar los 4 que hemos hecho a lo largo de este tiempo y luego, bueno, pues vamos a empezar a realizar el Corona Proyecto de este año 2024. El primero de todos que hicimos fue este, que, bueno, pues para mí tiene un significado especial porque es el primero. Después, al año siguiente, realizamos este otro, en el que, bueno, pues hicimos este bloque, no importa dónde. Yo lo hice, bueno, pues coloreando las casitas y después realizamos la parte trasera de esta manera. Estos los podéis utilizar también como bolso de colgar, poniéndoles unas trabillas a la hora de hacerlo en estos lados o como bolso de mano o como lo que os ocurra. La verdad es que muchas de vosotras habéis adaptado los proyectos según vuestras necesidades también, añadiéndole tiras de tela alrededor para cambiarles el tamaño y demás. Y bueno, pues siempre son una base para trabajar que nos da unos resultados estupendos. Combinamos, normalmente siempre tenemos algo de bordado y bueno, son proyectos divertidos y para hacer en grupo, para hacer compartiendo costuras con todas. Después hicimos este otro. Los tamaños, bueno, pues más o menos han ido modificándose pues 1,2 centímetros de ancho y de largo. ¿Vale? Este yo le había puesto 2 trabillas aquí para llevarlo colgado como bolso y muchas de vosotras también os lo he visto lucir como bolso de colgar o de cruzar. Todos estos proyectos, bueno, pues los tenéis en la página web en www.totopach.es y podéis hacerlos en cualquier momento, si queréis, para completar vuestra colección. Y este es el que hicimos el año pasado, ¿vale? Que lleva esta flor, lleva estas aplicaciones en lana y demás, y luego, bueno, pues vosotras podéis utilizar las telas que tengáis, darle salida a esos botones, a esos adornos, a esos hilos que tanto nos gusta usar y añadir esos pequeños detallines que hacen, bueno, pues que los trabajos sean diferentes. Esta es la parte trasera. Si os fijáis, aquí lleva las 2 trabillas para poder colgarlo con una correa y llevarlo como bolso, ¿vale? Bueno, pues estos son los 4 Corona Proyectos que tenemos hechos y ahora nos toca empezar un nuevo proyecto. Aquí tenemos el diseño que he hecho para la parte delantera de nuestro Corona Proyecto 2024. Yo, bueno, pues suelo trabajar, mis diseños los suelo realizar en un papel, así a tamaño real, y ahí voy haciendo borrando y luego, bueno, pues coloreando una vez que ya me gusta cómo va quedando. Este es el diseño inicial que he hecho para este nuevo Corona Proyecto. Bien, entonces os voy a dejar los patrones que necesitáis para realizar los bloques que componen esta parte delantera, que vamos a necesitar pues el patrón para hacer este log cabin, el patrón de la cenefa, el patrón de la estrella y el patrón de este bloque que lleva central. Para las que no sepáis, bueno, pues las medidas que indico, tanto en los esquemas como en los patrones como en los vídeos, siempre son sin incluir el margen de costura. Es decir, a la medida que doy, que normalmente suelo deciros que os acordéis de añadir el margen de costura, pero por si acaso,
que sepáis que tenéis que añadirle el margen de costura a las medidas que vienen indicadas en los patrones. Entonces, los patrones llevan, este es el boceto, y luego, bueno, pues os voy a dejar los patrones a tamaño real en este formato, ¿vale? Aquí tenéis el patrón del bloque central y luego aquí tenéis la cenefa hasta la mitad, que la tendremos que poner doble porque mide 30 centímetros. Y luego tenemos el bloque de log cabin que vamos a realizar y la estrella que vamos a necesitar para aplicar en nuestros bloques laterales. Este patrón en concreto lo tenéis aquí a escala, pero os voy a enseñar a dibujarlo por si queréis hacerlo más exacto en una hoja cuadriculada o lo que sea, ¿vale? De momento vamos a empezar nuestro trabajo vamos a empezar desde abajo hasta arriba, con lo cual empezaremos confeccionando esta tira que tenemos aquí. Nuestro proyecto va a tener unas medidas de 24 centímetros de alto y 30 centímetros de ancho, ¿vale? Tiene la misma altura que el del año pasado y le he añadido 1 centímetro más de ancho. Entonces, para confeccionar esta tira que tenemos aquí, tenemos que cortar trozos de tela de 3 centímetros de alto por 2 centímetros de ancho. Ahí podemos aprovechar los retales que tenemos y bueno, porque son trocitos muy pequeños y emplearlos en esta parte del trabajo. Entonces, necesitaremos cortar 15 trozos de 3 centímetros de alto y 2 centímetros de ancho. Yo voy a trabajar con un margen de costura de 1 centímetro para estos bloques, ¿vale? Entonces, bueno, cortáis vuestras piezas, vuestras telas, 15 trozos de tela diferente, de esas medidas, 3 por 2. Entonces, esta es la parte que vamos a hacer primera. Voy a sacar mi caja de retalitos para formar mi primera tira de la parte delantera del Corona Proyecto 2024. Pues una vez que hemos unido nuestras 15 piezas de tela, nos queda una tira de esta manera. Como yo le he añadido 1 centímetro de margen de costura, mi tira de tela de la parte de abajo va a tener unas medidas de 32 por 5, porque el alto, una vez descontado el margen de costura, son 3 centímetros y tenemos que tener 30, más 1 centímetro que le he dejado para cada lado. Y nos queda así. Reservamos y ahora vamos a preparar el bloque en el que va la casa y el árbol, ¿vale? Para ello necesitamos una pieza de tela que mida 16 centímetros por 13 y el margen de costura aparte. Le he añadido 1 centímetro porque ese es el margen con el que estoy trabajando, como os había dicho. Y bueno, pues como he elegido esta tela de cuadros, este es el bloque, ¿vale? Que lo tenéis en un patrón, en el archivo, indicando, bueno, pues las partes que llevan la aplicación y las partes que van con bordadas. No obstante, yo os voy a explicar ahora un poco cómo vamos a organizar este bloque. Como os dije, tenemos la medida de 16 por 13 de alto, ¿vale? Este es el derecho de la tela. Una vez que la tela bloqueado, es decir, enderechado bien para que los cuadros me queden rectos, le he pegado por la parte de atrás una entretela finita de la misma medida, 13 por 16, y aquí no le he añadido margen de costura, por eso los márgenes me quedan libres. Esto es para que una vez que ya la tengo bloqueada y con los cuadros rectos y me ponga a hacer las costuras, no se me deforme la tela, porque esta tela tiene una trama así abierta, estas telas country tienen la trama abierta y bueno, pues una vez que hacemos bordados o que aplicamos o cosemos, si apretáis la puntada mucho, bueno, pues se os puede torcer. Entonces, una opción es ponerle una entretela fina por la parte de atrás cuando la tengáis recta y así ya trabajáis mucho más a gusto. Después, bueno, pues tenemos que preparar con la entretela de aplicación, tenemos que preparar las partes que van a ir aplicadas, que son la fachada de nuestra casa, va compuesta por esta fachada por un lado, esta por otro, aunque la pongáis de la misma tela tenéis que hacerla
independiente para que el efecto sea chulo, no lo hagáis todo seguido. Y luego tenemos este tejado. Este tejadillo de aquí va a ir bordado, ¿vale? Prepararemos también en la entretela de aplicación las puertas y las ventanas os voy a decir cómo lo tenéis que hacer para que os queden exactamente iguales todas. Y después de nuestro sauce especial prepararemos en la entretela de aplicación lo que es el tronco del árbol. Las ramas y los corazones los vamos a hacer bordados. Entonces, preparéis esas piezas que yo ya las tengo aquí listas para pegar en el revés de las telas que voy a utilizar y las he calcado por el revés de la entretela porque para que el patrón me quede como está, ya que no está en espejo, ¿vale? Aunque esta parte de aquí es simétrica, esta también y demás, bueno, pues para que la casa nos quede mirando para aquí, por ejemplo este lado, calcarlo por el lado del revés de la entretela, por el del pegamento. Para las ventanas lo que os decía es que para que os queden todas iguales os aconsejo dibujar un rectángulo de 2 centímetros de alto por 5 centímetros de largo, que necesitamos 5 ventanas. Una vez que tenéis dibujado el rectángulo de 2 por 5, hacemos divisiones a 1 centímetro y así vamos a obtener 5 ventanas de la misma medida. Recortamos, vamos a coger una tijera, cada una de las ventanas una por una, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya las pegamos en la tela que vayamos a utilizar para las ventanas. Como ya tengo todas mis piezas aquí, bueno, pues voy a ir a pegarlas a la tela. Una cosa, la aplicación, bueno, tanto las fachadas como el árbol, vamos a intentar que nos queden, para que pongáis la tela más larga, vamos a intentar que nos queden por dentro de la costura. Entonces, bueno, pues poner la aplicación un poco más larga, con un margen de costura, por ejemplo, yo le he puesto aquí, voy a acercarlo un poco para que veáis. Le he puesto un margen de costura y de esta manera, bueno, pues colocaré mi aplicación por detrás de la línea. Así, cuando vaya a coserlo con la tira que lleva abajo, pues me quedarán, tanto la fachada como el árbol, me quedarán por dentro de la costura, ¿vale? Pues nada, voy a preparar mis piezas y vuelvo para continuar. Cuando ya tenemos cosidas las aplicaciones en nuestra tela base, nos queda tal que así. Aquí ya le he hecho unas divisiones a las ventanas, ¿vale? Con un hilo perlé. Y bueno, pues lo que he hecho es una puntada larga en vertical y luego 3 puntadas pequeñas en horizontal que sujetan la puntada larga y hacen las divisiones ya de la ventana. Podéis luego, si queréis, bordear todo con un pespunte o punto tallo, lo que son los contornos de las ventanas y listo. El resto está todo cosido a puntada escondida. Y ya, bueno, pues preparado para que hagamos el bordado de nuestro sauce especial. Vale, entonces cogeremos un bolígrafo de estos del calor y vamos a dibujar las ramas de nuestro sauce. Guiándoos por el dibujo, bueno, podéis añadirle alguna más. Eso ya, como os guste. Bueno, de momento voy a dejar esas. Y luego ya vamos viendo, siempre estamos a tiempo de añadir. Bueno, me quedaría hacer un punto nudo con el mismo hilo que he hecho las divisiones de las ventanas en la puerta, ¿vale? Como imitando el pomo. Entonces ahora lo que hacemos es, lo voy a bordar con Baldani, ¿vale? Que es un perlé del número 12, pero podéis hacerlo utilizando los hilos de MC o los hilos que tengáis, hilos de lana que sean un poco más mercerizados para que no se os corte, lo que vosotras veáis. Bueno, aquí tengo mi bolsa de bordado y bueno, voy a sacar
voy a coger el hilo que voy a utilizar para las ramas y las hojas. Entonces vamos a bordar lo que son las ramitas a punto tallo, luego le vamos a hacer unas hojas con punto margarita y después bordaremos los corazones con un color rosa o granate. Entonces cogemos un verde, voy a bordar una de las ramas con vosotras para que veáis. Y bueno, es un punto que yo utilizo mucho. Me parece que queda muy chulo para estas cosas. Entonces, enhebramos, si quiere. Ya está. Hacéis un nudo y vamos allá. Bueno, el punto tallo es muy sencillo, ya lo habéis hecho más veces conmigo, pero bueno, vamos a refrescar la memoria. Salimos aquí y vamos a ir dando puntada atrás, siempre llevando el hilo, que la hebra de hilo quede hacia nosotras. Las puntadas que sean chiquitinas porque vamos a ir haciendo curvas y es la manera de que la puntada quede bien y no quede escalonada. Entonces vais haciendo las puntaditas así, como le hemos puesto la entretela, la tela no nos va a fruncir, va a quedar perfecto, ¿vale? También nos vale un poco para eso. Fijaros que aquí, que tenemos curva, cogemos nada, una puntada súper chiquitina y el hilo siempre contra nosotras. Le vais dando. Así hasta el final. Pues aquí ya he llegado al final, entonces lo que hago es paso la aguja hacia atrás. Si no fuese a hacer nada más, bueno, pues lo dejaría aquí, pero voy a aprovechar la hebra sin rematar para ir haciendo las hojitas. Entonces, salgo aquí, pincho en el mismo sitio justo al lado de donde salí y llevo un poco así. Estiro, ¿veis? Y ya queda una hojita. Paso hacia atrás y salgo en el otro lado. Vamos a ir haciendo hojas alternas de un sitio a otro. Pincho hacia el lado. Ahí. Llevamos el hilo así, que nos quede la puntada hacia adentro del hilo y estiramos. Pasamos por detrás para sujetar nuestra hoja y seguimos bordando hasta que tenemos rellenas todas las ramas. Así. ¿Veis? Como estoy utilizando un Baldani y es matizado, pues las hojas van quedando de distinto color con la misma hebra. Vais haciéndolo así y fijaros qué chulo queda, ¿vale? Tenemos que bordar con punto tallo todas las ramitas y luego llenarlas de hojitas. Voy a terminar de poner estas hojas y os digo cómo vamos a bordar los corazones. Aquí ya tengo una rama completa hecha con su corazón y bueno, pues voy a bordar con vosotras este otro para que veáis cómo lo he hecho. Bueno, vamos a darle un poquitín
ahí, para que lo podáis ver mejor. Bueno, pues dibujamos, dibujamos el corazón, como lo tengo hecho aquí, y salimos en este lado, ¿vale? Lo voy a bordar con un hilo granate. Salimos en ese lado, llevamos el hilo así contra nosotras y pinchamos en este otro, hacia el centro del corazón, de tal manera que hacemos una especie de V que va a ser el pico del corazón. ¿Vale? Clavamos justo detrás y pinchamos al lado. Volvemos a hacer la misma operación. Ahora pinchamos aquí al lado y vamos al centro. Así, clavamos detrás y pinchamos al lado de la puntada anterior. Es muy sencillo. Y vais haciendo todo puntadas así en V hasta que ya tengáis relleno el corazón que habéis dibujado. Vais pinchando al lado. Acordaros siempre de cuando hacemos esta puntada, ¿vale? Por ejemplo. Pues tengo que clavar por detrás de donde he salido. Y así hasta tener el corazón relleno. Este es un poco más pequeñín que el otro, pero lo podemos hacer todo lo grande que queramos. Simplemente es ir dando puntadas así que van a ir ya remarcando la forma que tiene el corazón. Lo podéis hacer más alargado. Y sin apretar la puntada, ¿vale? La puntada al sitio para que queda con relieve, pero que no os quede muy apretado para que no os frunza, para que no os haga frunce en la tela. Fijaros cómo va quedando la forma del corazón. Vamos a darle una última puntadina. Voy a pinchar aquí. Y ya lo tendríamos. Pasamos el hilo hacia atrás y rematamos. Y así nos queda, ¿vale? Queda súper chulo y bueno, le da un toque diferente al bloque y al árbol. Entonces, así tenemos que hacer todas las ramitas y luego, por último, solo nos quedaría en este lado de aquí hacer con el mismo punto que hemos utilizado para las ramas, es decir, el punto tallo. En mi caso, como el tejado es negro, lo tendré que hacer en negro. Tengo que hacer 2 hileras de punto tallo en ese color, en negro, para que me haga este efecto, ¿vale? El del tejadillo que le faltaría ahí. Y con eso el bloque ya está terminado. Espero que disfrutéis del bordado y bueno, y que os quede súper chulo.